Bueno, para entrar en tema, o sea, el motivo de la entrevista, de esta puntualmente, está vinculado con Caracas y la intención de la Biblioteca Nacional y sobre todo el Centro de Historia del Psicoanálisis de dejar algún testimonio grabado sobre ese tema. Personalmente, si fuera por mí, yo te entrevistaría hablando desde el principio de tus estudios de medicina hasta tu retorno a Lacan de todos estos años. Pero voy a tratar de centrarme más en algunas cuestiones históricas y sobre todo poner el énfasis por ahí en algunos costados que son menos conocidos. Yo he leído todas las entrevistas que te han hecho desde el 2001 para acá, y algunas más antiguas también. Hay muchas cosas que yo conozco, pero por supuesto te los voy a preguntar igual porque me interesa que quede registrada tu voz, tu imagen hablando de esas cuestiones. Y sobre todo me interesaba empezar por aspectos menos conocidos para el gran público de Isidoro Beck. Eh, por ejemplo, en la época de tus estudios de medicina, cómo fue tu encuentro con Blecher, tu época de militancia, bueno, toda esa coyuntura que muchas veces los lacanianos que tienen línea directa con París se creen que descendemos directamente de los franceses y se olvidan de que acá hubo una mediación local, que la gente llegó al psicoanálisis por otras vías, que hubo gente como Blecher, como Pillon, que vos conociste bien, y que esas son huellas de las cuales los lacanianos argentinos no nos podemos desentender. Así que me resulta particularmente interesante tu experiencia para que cuentes cómo de la fisiología y de ser un brillante alumno de medicina te encontraste con el psicoanálisis a partir de ese amigo que te llevó a ver a Blecher. O sea que lo que puedas contar sobre eso será bienvenido. Bueno, veo, por los comentarios que hace, veo que efectivamente leíste algunas entrevistas que algo de eso relaté, ¿no? Cuando terminé el secundario, bueno, decidí empezar medicina y ya desde el comienzo tenía la idea de dedicarme a la psiquiatría. Hay un antecedente que nunca conté, que te lo cuento. Mi padre era un hombre que tenía una pequeña fabriquita de billeteras, clase media, radical, como tantos otros, familias judías, que estaba muy agradecido a la Argentina por haberlo recibido. Yo provengo de familias que vivieron en la zona limítrofe entre Rumania y Hungría, que los nazis mataron 60 familiares directos míos, 3 hermanos de mi padre con sus mujeres, sus hijos. Entonces mi padre siempre estuvo muy orgulloso de haber sido naturalizado argentino, él lo quiso hacer, agradecía a la Argentina y era radical, tenía un espíritu democrático. Y bueno, su espíritu democrático hizo que cuando en pleno gobierno peronista a los comunistas se los ponía preso, había un médico que era un vecino, que era comunista, un militante comunista en la agrupación médica, que se llamaba Mario Cipilibán. Era médico de sala en aquel entonces era el Vieites, y me acuerdo que, bueno, vino a buscarlo la policía, él, como tenía experiencia militante, había huido antes, y la mujer y las 2 hijas estaban solitas, y mi padre, por solidaridad, mi padre no era para nada comunista, absolutamente, pero por solidaridad, por sus sentimientos nobles, se acercó a esa mujer para ofrecerle ayuda a las nenas. Bueno, este doctor Cipilibán, cuando volvió, estaba muy agradecido con mi padre, y cuando mi padre le contó que yo iba a entrar a medicina y que me gustaba la psiquiatría, me invitó a ir con él a su sala. Y ahí atendí mis primeros pacientes psiquiátricos, se hacía el famoso tratamiento insulínico. Claro, no era eso lo que a mí me gustaba. Yo cuando pensaba en psiquiatría pensaba en el encuentro con la gente, así como te lo cuento. Me gustaba el trato con la gente. De eso tenía absoluta certeza que eso era lo que a mí me gustaba. Bueno, empiezo medicina, soy un buen alumno, tengo todo 10 en anatomía, excelente en histología, bueno, todas las materias bien, segundo año fisiología, como lo habrás leído en una entrevista, como en el final me pusieron 7 en vez de 8, no pude entrar en la cátedra, lo cual fue una suerte, porque ahí fue cuando un amigo mío, que hoy vive en Barcelona, es también psicoanalista,
Me dijo, vení, si vos querés hacer psiquiatría, vamos a escuchar un tipo que dicen que habla muy bien en la Facultad de Psicología, era en la calle Viamonte, mirá que estamos en la prehistoria, ¿eh? Y era José Blecher. Bueno, cuando lo escucho a José Blecher, me vuelvo a acordar que mi vocación era la psiquiatría, y me quedo sorprendido, digo, esto es extraordinario, es lo que yo busco. Bueno, siendo mi estilo, no solo me entusiasmé con Blecher, entré entonces a averiguar quién era el maestro de Blecher, me enteré que era Pillon Rivière, ya en tercer año de medicina entro en la escuela de Pillon Rivière, entro a la facultad de psicología, hago las dos carreras, medicina, y llegué a hacer la mitad de la carrera de psicología de las materias que me interesaban, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo con Ulloa, con Lieberman, con Amalia Radaelli en adolescencia, en fin, cursé las dos materias y terminé la escuela de Pillon Rivière siendo muy jovencito, ya me empecé a analizar, a hacer grupos de estudio como se estilaba en Buenos Aires, ¿no es cierto? Freud, en esa época. Y bueno, empecé cuando me recibí a trabajar, ya antes de haberme recibido, hacía entrevistas. Me acuerdo que estaba en la guardia del Hospital Fiorito y a la hora de la siesta, que todos los practicantes iban a dormir en la medida que no había urgencias, yo citaba pacientes. Y además, como era discípulo de Pillon Rivière, hacía esas experiencias que el viejo Pillon nos estimulaba. Él siempre decía que quería que fuéramos como los futbolistas, están los fifí y los barreros. Él quería psicoanalistas barreros. Entonces yo me sentaba en el medio de la sala de cirugía de mujeres, en el Fiorito, donde había 6 camas, ponía mi silla en el medio y decía, bueno, vamos a charlar un poco, vamos a charlar un poco. Ustedes están internadas acá de hace tiempo, ¿cómo anda la relación con su marido? Cuénteme un poco. Y hacía esas experiencias. Después, ligado muy con la militancia, habíamos transformado un tranvía en un dispensario en la Villa 31, mucho antes de que viniera el padre Mujica. Obviamente estaba también ligado a una práctica política de izquierda, no lo vamos a negar, con la comunidad. Nunca meté bombas, estoy hablando de un trabajo con la gente, con la comunidad, ¿no? Y bueno, ahí también atendía familias, había mucho problema de alcoholismo, o sea que ya venía con una experiencia muy variada y muy marcada por el estilo pilloniano, que siempre reconocí y sigo reconociendo que fue mi maestro, ¿no? Sin negar, por supuesto, mi deuda enorme con Lacan. Bueno, ahí te detengo para hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Puedes interrumpirme cada vez que te parezca. Perfecto. Ahí, no sé si te aparece en el chat, yo, por ejemplo, para no interrumpirte, por ahí te voy a escribir algunas preguntas por el chat. No sé si se alcanza a ver que puse en qué años más o menos. No sé si eso. Mira, yo me recibí en el año 64. En el año 64. Empecé, como te dije, con Blecher y todo eso cuando estaba en segundo año de medicina, así que calcularle 4 años antes. Yo hice la carrera año tras año. Ya en tercer año, cuarto, estaba en la escuela de Pillon, muy joven todo. Calculá que yo a los 30 años ya tenía grupos de estudio, me había leído Freud de punta a punta, para que veas cuál era el espíritu que yo tenía. Yo vivía al día. Como digo muchas veces, en broma, exagero un poco, yo no digo que vengo de la nobleza, yo siempre digo al revés, pero vengo del conventillo. No era para tanto, no era un conventillo. Vivía en una casa chorizo, en un barrio porteño, pero era clase media muy modesta. Bueno, la cuestión es que obviamente me voy a vivir solo en cierto momento, y como me había recibido de médico, yo sabía cómo hacer una dieta, porque no me daba la plata para comer todos los días con mucho condimento y mucha sustancia. Entonces, había días que me compraba el filete de merluza a la romana en la fiambrería de enfrente, otros días que podía comprarme un bife, es decir, pero yo era feliz, me importaba un bledo todo eso. Para que veas hasta qué punto, me acuerdo que yo entré a controlar con un psicoanalista chileno que había estado en Francia con Lagache, que fue Bernardo Haneburg, a quien también le estoy muy agradecido. Él era muy kleiniano en esa época, incluso meltzeriano, estaba muy cerca de Chegoyen. Bueno, yo controlé con él 6 años como se hacía en esa época, toda la semana, nada de un poquito, alguna vez. Y me acuerdo que un día me dice, Isidoro, le quiero mandar un paciente. Y yo le digo, le agradezco, Bernardo, por la confianza que significa, pero no lo voy a tomar.
¿Cómo? Me dice. ¿Por qué? No, no, me digo, mire, yo atiendo la cantidad mínima de pacientes que necesito para vivir, todo el resto del tiempo lo dedico a estudiar. Creo que este es el momento en que tengo que hacer eso. Y fue así, ¿eh? Y te aclaro que yo vivía, pero al día absolutamente, haciendo, como te dije, dieta compensada, pero no me interesaba para nada todo el consumismo, el dinero, nada, nada, nada. En esa época, por supuesto, sí. Claro, y ahí en las épocas del Fiorito, de cierta militancia así con los sectores populares, ¿ahí estabas vinculado al PC como tu padre o estabas vinculado a otras agrupaciones? No, mi padre nunca estuvo afiliado al PC ni nada que ver. Mi padre era radical, no, nada que ver. Es más, estaba en contra de todo el comunismo, Stalin y todo eso. No, era radical, simplemente por una cosa humana, si querés llamarla así, de sensibilidad, fue que se acercó a ayudar y acompañar a la mujer de este médico y a sus hijas, nada más que por eso. No, mi padre no. Yo sí, estuve un tiempo importante de militancia, dirigí varias cosas, tengo muchas anécdotas. Fui cuando era estudiante del Fiorito, donde hice no solo. Yo en el Fiorito cursé con Pollack, anatomía patológica. Pollack era el único profesor adjunto que era bien de izquierda, acababa de venir de Cuba. Era un gran maestro, ¿no? Un gran maestro. Bueno, eso era en tercer año de medicina. Ya en cuarto año entré en la unidad hospitalaria, también en el Fiorito, y allí no solo estudié, sino que además era el delegado general. Era uno de los mejores alumnos de la unidad hospitalaria. Siempre fui muy estudioso, muy riguroso en todo eso, y también era el delegado general, hasta el punto que me acuerdo que paraban los metalúrgicos de Avellaneda y declaramos huelga nosotros en el Fiorito. Y me acuerdo cuando con algunos compañeros que estábamos en la misma línea, nos subimos a los camiones con los muchachos peronistas. Y me acuerdo que un urso enorme se me acercó, me puso, todavía tengo el dolor en el pie, su pie sobre el mío, bien fuerte, y me dijo, es la última vez que vienen acá. A ver si entendés, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Lo recuerdo muy bien, con lo cual podrás saber cuál es mi sentimiento respecto del peronismo, ¿no? Si querés que te lo aclare más, te lo puedo decir. No quedó. Bueno, con eso queda claro. Bueno, y en la Villa 31 tuvimos muchos años también de militancia. Me acuerdo que una vez Crónica sacó una foto donde aparecía yo dirigiendo una manifestación en Plaza de Mayo, que era una manifestación, mirá lo que era, para pedir que pusieran más canillas en la Villa 31. La gente no tenía canillas para buscar agua. Era para eso, no era para meter bomba ni nada, ninguna cosa rara. Una cosa hasta te diría humana, no hace falta ser comunista para eso. Una cosa mínima de sensibilidad. Bueno, me acuerdo que salió la foto y yo temblaba, decía que no la vea mi viejo porque le agarro un infarto. Y en tu acercamiento a Blecher, el hecho de que él perteneciera a la vez a la asociación psicoanalítica, o sea, que se dedicara al psicoanálisis, pero que también fuera marxista, que también fuera miembro del PC, ¿eso te atrajo? O... Bueno, mira, creo que he tratado dentro de lo posible de mantener una cierta posición sostenida a lo largo de mi vida. Yo nunca entré a la APA, que podía haber entrado, no quise, porque ya la APA lo había suspendido a Pillon Rivière en su función didáctica. Los analistas que yo elegí eran gente ligada a Blecher, a Pillon Rivière. Bueno, mi último análisis muy importante fue con Fernando Ulloa. Es decir, siempre seguí una cierta, llamémosle si lo queremos llamar así, coherencia en mi posición ideológica. Nunca renuncié a eso. Mantuve esa posición que también la sigo manteniendo. Y de tus años con Blecher y sobre todo con Pillon, ¿cómo fue el pasaje de esa mezcla, de alguna manera podríamos decir, entre kleinismo, marxismo, cierto humanismo más vinculado a la psicología social norteamericana, como vos bien señalás? ¿Cómo fue el pasaje de esa matriz más incluso existencialista a la llegada del estructuralismo? Bueno, mira, hubo varias etapas, no fue de una sola vez. El primer gran impacto importante fue cuando escuché que existía el psicoanálisis. Bien, eso ya fue una marca.
divisoria para mí. Yo no quiero ser psiquiatra, no quiero dar shock insulínico, ni electroshock, ni dedicarme solamente a recetar psicodrogas. Me gusta escuchar lo que la gente dice, lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Muy bien. Entro en la escuela de Pillon-Rivière. En esa época, a la escuela de Pillon-Rivière venían todos sus discípulos a dar clase que eran psicoanalistas. ¿Quiénes escuché yo en la escuela de Pillon-Rivière? Mary Langer, Blecher, Lieberman, Rolla, Sack, es decir, toda gente que hablaba desde el psicoanálisis. No estaba como se hizo muchos años después, que adoptó el nombre de Escuela de Psicología Social. Es decir, que era claramente una formación psicoanalítica. Al mismo tiempo, bueno, me analizaba, fue mi primer análisis con Armando Bauleo. Tengo más años de análisis que pecas en el cuerpo, digamos, ¿no? Grupo de estudio de Freud, cómo se estilaba, ¿no es cierto? Con unos, con otros. Y cuando controlé con Bernardo Aresburg, me dice, no, mi Isidoro, hay que ir a lo que es lo actual, lo más importante. Eran los años del furor kleiniano en la Argentina. Bueno, yo llegué a tener una formación no solo kleiniana, sino bioniana melchediana. Hasta tal punto trabajaba de ese modo, ya que controlaba como nadador, que me acuerdo que un día me pidió que si me lo autorizaba que llevara un control de un paciente que yo había llevado a un congreso que se hacía, creo que era en Perú, no sé dónde, de la internacional. Le dije que sí, que lo llevara, ¿no? Es decir, estaba muy metido en eso, pero me empecé a aburrir. Porque si vos conocés un poco cómo es la dinámica del análisis kleiniano, te escupo, me escupís, me cagaste, cago. Dije, esto, toda la vida, a esto yo no puedo creer. Me acuerdo que le decía a Bernardo Aresburg, pero Bernardo, yo leo los textos de Melanie Klein, me leí todo el caso Richard, que debe haber pocos en Argentina que se leyeron las 800 páginas del caso Richard, no las 20 del caso Dick. O leía a Meltzer sobre el proceso psicoanalítico. Le decía, no encuentro la riqueza que encuentro en Freud. Me acuerdo su respuesta, ¿no? Lo que pasa que no, esos tiempos en que Freud no tenía presente el aquí ahora. Bueno, estaba bastante desilusionado cuando, gracias a Oscar Mazota, llega a mis manos el texto de Lacan, su comentario sobre el cuento de Poe, La carta robada. Ese fue otro hito existencial, no solo profesional. Dije, entonces existía eso que yo quería y no sabía que existía. Era un psicoanálisis que volvía a juntar, como decía Freud, la literatura. Cuando Freud pensó alguna vez en una universidad de psicoanálisis, dijo, una materia esencial es la literatura. ¿Por qué? Y porque un ser humano, por más que tenga una vida rica, es muy limitada. La literatura nos abre la posibilidad de adentrarnos en múltiples vidas. Y para un psicoanalista eso es esencial. Y con Lacan además se juntaba con las... Teníamos muchos amigos, desde Sócrates, Descartes, Kant, y además estaba la lógica y la lingüística y todo lo que en esa época estaba muy de moda, que era el estructuralismo. Bueno, fue para mí, ahí sí definitivamente dije, bueno, este es mi camino y es en el que me sostuve y me siguió sosteniendo, ¿no? Como lo digo siempre a mis alumnos, miren, cuando aparezca algo que lo merezca, no hay ningún problema, revisamos. Pero hasta hoy, el horizonte del psicoanálisis para mí pasa por acá. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con Mazota? Bueno, con Oscar, yo lo conocí, yo formaba parte de un grupo que estábamos dirigidos por Armando Bauleo, donde había una especie de delirio megalómano, donde íbamos a juntar el psicoanálisis con una especie de relación entre cuerpo-mente, modificaríamos la clínica médica y además se relacionaría con la situación social, una especie de delirio que cuando avancé un poco, es decir, siendo adolescente me parecía maravilloso, uno siempre busca un ídolo en esa época. Pero cuando empecé a conocer gente seria, que me empezó a ayudar a pensar, uno de mis grandes maestros fue Raúl Ciarreta, también un comunista muy serio, pero tenía formación europea, Raúl, y dije, la pucha, esto es otra manera de abordar las cosas. Me hablaba de las categorías con las que se aborda un tema. Esto es otra seriedad. Y lo conozco a Oscar, había venido a dar algunas conferencias a ese grupo que lideraba Bauleo, en el cual estábamos, y entonces entro en un grupo con él, que en el principio, como decimos en broma los que lo conocimos Oscar, tuvo varias novias Oscar, ¿no? Una época se enamoró de Sartre,
era sartreano a muerte. Después apareció el estructuralismo, y me acuerdo que había dado un curso, un seminario sobre fenomenología y estructuralismo. Y bueno, entonces entré en un grupo de estudio con él, donde me acuerdo que estaba Bernardo Aresburg también, y otros dos que al poquito tiempo se pelearon con Oscar y se fueron. Yo me di cuenta por qué se iban. Oscar era un intelectual brillante, pero además el discurso de Lacan, como vos te habrás dado cuenta, no es un discurso complaciente, es un discurso que no ahorra la crítica. Y para esta gente era tener que aceptar que tenían que revisar lo que habían recorrido hasta entonces. Yo estaba totalmente disponible para eso, porque estaba harto, como te digo, de esa simplificación, para mi entender, kleiniana. Bueno, yo seguí estudiando con Oscar, después se juntó otra gente, es decir, que estuve en los primeros grupos de Oscar, donde él nos ayudaba a leer a Lacan. No sé si vos conocés la historia, cómo llegó Lacan a Oscar, también fue a través de Pillon-Rivière. Oscar estaba en una especie de, digamos así, internación elegante en la casa de Pillon. Pillon hacía esas cosas. Y mientras estaba ahí, Pillon lo escuchaba, obviamente lo valoraba por toda su capacidad intelectual, y le dijo, mire, esto a usted le puede interesar, y le pasó unas fotocopias de algunos resúmenes de seminarios de Lacan que habían hecho Pontalis, en esa época eran discípulos de Lacan, y bueno, a partir de ahí se metió de lleno con la obra de Lacan, que es también un síntoma, ¿no? Porque uno diría, bueno, si Lacan era psicoanalista, ¿por qué no lo introdujeron los psicoanalistas en la Argentina? Bueno, sabemos que desde la Internacional Psicoanalítica había una especie de anatema con Lacan. Había sido, él dijo, excomunicado, o sea, muchas veces dice, no lo expulsamos. Bueno, le dijeron que su seminario no tenía valor didáctico y que sus análisis tampoco tenían valor didáctico, era lo mismo que expulsarlo. No podía seguir ahí, era humillante. Bueno, y ahí vos conocerás la historia, Lacan se va y después funda la École Freudienne de París. Bueno, no sé, hasta ahí, digamos, la primera parte que vos me preguntaste. No sé por dónde querés que sigamos. No, ahí la pregunta sería cómo, o sea, así como Oscar tuvo varias novias, vos tuviste varios momentos de romance con el psicoanálisis. Un primer momento más ligado a este humanismo más militante de Blecher, de Bauleo, incluso de Pillon. Y un segundo momento donde estas nuevas ideas del estructuralismo te sacaron de ese aburrimiento kleiniano que mencionabas. ¿Y qué te encontraste ahí? ¿Qué te pasó con Lacan? Bueno, me pasó algo muy interesante que, conversando con amigos, colegas, les ha pasado también, que no solo fue descubrir la riqueza del pensamiento de Lacan, sino, yo ya había leído todo Freud de punta a punta, pero como te digo, de punta a punta era de punta a punta y con mucha atención. A los 30 años ya había gente joven que venía a estudiar conmigo. Bueno, lo que descubrí era un nuevo Freud. Era como encontrarme con otra lectura de Freud. No era broma eso que Lacan dijo, retorno a Freud. Porque ya por esos años estaba como un poco difundido que, bueno, la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, está bien, un candidato tendría que conocerlo como por cultura general, pero no porque ahí fuéramos a encontrar algo que hoy nos sirviera. Hoy se trataba del aquí ahora, el encuadre, ¿no es cierto? Lo que planteaba Melanie Klein, que quiero aclarar también, hay muchas cosas valiosas de Melanie Klein y no hay ninguna duda que fue una gran psicoanalista. Quiero dejarlo asentado, ¿no? Es decir, sin duda que tiene cosas muy valorables. Bueno, pero una de las cosas que me produjo el encuentro con la obra de Lacan fue el reencuentro creativo y de otro modo con la obra de Freud. Fue poder empezar a leer a Freud de otro modo. Te diría, con Lacan aprendí a leer a Freud de otro modo. Y darme cuenta de la riqueza de Freud. Muchas veces le digo a alguna gente que está cerca mío, cuánto me hubiera gustado conocerlo personalmente a Freud. Me hubiera encantado. ¿Y qué pasó en ese momento del encuentro con Lacan y de este nuevo Freud, o este retorno a Freud que mencionabas?
¿qué pasó ahí con tus ideales militantes? O sea, porque Bueno, Sciarretta también venía del marxismo, Mazota se decía marxista también, digo, bueno, vos bueno, tenías ideales militantes. claro, pasaron cosas también más allá del psicoanálisis. Nos ha pasado a toda una generación. Algunos pudimos hacer el duelo, otros, como no lo pueden hacer, se inventan nuevas ilusiones, como dijo Freud respecto de la religión. Es decir, cayó el muro de Berlín, se descubrió lo que era el estalinismo antes de que cayera el muro de Berlín. Fue una gran desilusión para muchos. También debo aclararte que cuando yo entré ahí en esa militancia, entré muy apadrinado por la propuesta, te diría, realmente ingenua de Blecher: vamos a cambiar al partido desde adentro. Hoy lo recuerdo y me río. Claro, porque el espíritu democrático lo tuvimos siempre. Blecher no era un stalinista. Blecher era incapaz de matar a alguien porque pensaba distinto. Bueno, cuando se descubre el culto a la personalidad, ¿te acordás? Khrushchev, empieza a aparecer todas las cosas que Camus venía denunciando desde antes y que Sartre decía no hay que decirlo porque eso es favorecer a la CIA. Empezás a descubrir la canallada de Sartre, de hacerse cómplice, porque se mataba gente, se mandaba gente de a miles a campos de concentración. Bueno, fue un duelo enorme, fue un duelo enorme. Y creo que no me pasó solo a mí, toda una generación tuvimos que, replantearnos que había algo ahí que no andaba, ¿m? Que esa famosa dictadura del proletariado terminaba en dictaduras secas, ¿no? Que tenía poco que ver con los beneficios para la clase trabajadora. ¿M? Así que bueno, eso sin duda me conmovió, como conmovió creo que a mucha gente, no solo en la Argentina, pasó en todo el mundo, y de cualquier modo no me hizo renunciar a ciertos valores ligados a la equidad que los sigo sosteniendo. Es decir, yo no me puedo comer que hay más casos de pandemia en la zona suburbana porque vive más gente. No, hay más casos de pandemia en la zona suburbana porque hay 1.700 villamiserias. Y hay 1.700 villamiserias porque durante décadas los políticos no se ocuparon de remediar eso. Sabemos que se han ocupado mucho en llenarse los bolsillos. Los últimos tiempos, lo digo con broma porque no es que lo que yo haría, pero me volvió los sentimientos románticos de los primeros años de la Revolución Cubana. Y le decía a alguna gente amiga, ¿sabés lo que se me volvió a despertar como sentimiento? No lo haría jamás, pero te digo como sentimiento, déjame que fantasee. Me volvieron las ganas del paredón. El que robe un peso al pueblo argentino, paredón. Venga de donde venga, no me interesa del partido político que sea. ¿Cuánto robaste? ¿Un peso? Paredón. ¿Robaste miles de millones? Paredón. No lo voy a hacer, pero te digo el sentimiento. La ilusión está. Y ahí pregunta, Isidoro, muchos de tu generación de alguna manera pasaron de Sartre a Althusser como referencia ideológica. Sí. ¿Vos pasaste por ahí? ¿Cómo fue tu llegada a Lacan? ¿Rápidamente implicó una caída de todos los ideales militantes No, con mirá, estas desilusiones? uno de mis maestros fue Raúl Sciarretta, que fue nuestro maestro en filosofía, de varios que estudiamos con él durante años, 10 años debo haber estudiado con él todas las semanas, donde estudiamos, por ejemplo, cuidadosamente la fenomenología del espíritu de Hegel, estudiamos a De la Volpe, que era un ideólogo del Partido Comunista Italiano, y estudiamos el Capital, porque el libro clave de Althusser era para leer el Capital, renglón por renglón, especialmente el primer tomo, pero durante años. También Aristóteles, para poder tener una idea de qué significaba acercarse a un tema haciendo uso de las categorías. Es decir, que también tuvimos nuestro tiempo, llamémosle, de el acercamiento a ese estructuralismo althusseriano, que también llevó un tiempo hasta descubrir también sus límites. Es decir, no hay duda que Althusser hizo un trabajo muy importante para ayudar a descubrir que había algo más que un sensible humanismo en la obra de Marx, que había también un trabajo riguroso que convenía recorrerlo y destacarlo, pero ahí me sorprendió
la extraordinaria capacidad de Lacan para no fanatizarse con ningún pensamiento y poner siempre por delante que él estaba consagrado a una experiencia específica que era el psicoanálisis. Y la experiencia del psicoanálisis, sin duda, que a él le hizo registrar lo que es un invento de él, que es el concepto de sujeto. Eso que él escribe con la S barrada. Un sujeto que se caracteriza por su singularidad, que no es reductible solamente a un efecto de estructura. Creo que ahí estaba el error de Althusser, y hay un libro de un amigo mío, muy conocido, francés, que es Gerard Pommier, donde él intenta pensar un poco qué es lo que lo llevó a Althusser al suicidio, bueno, más allá de sus cosas que tienen que ver con la historia singular de él, que ese pensamiento de una estructura extrema, donde parece que la estructura define todo sin participación del sujeto, es también efecto de la propia estructura de Althusser. Es decir, la negación de ese efecto sujeto que lo simbólico no puede resumir y agotar como explicación última. Por eso yo suelo decir que Lacan empezó hablando del sujeto como la relación de un significante con otro, después habló del sujeto acéfalo de la pulsión, tanto es acéfalo porque el sujeto no lo puede dirigir conscientemente, habló luego del sujeto del fantasma, donde se sostiene el deseo, cuando se invierte el fantasma es el lugar de la fijación a un goce, habló del sujeto advertido del fin del análisis, y yo hablo del sujeto de la estructura RCI. Es decir, si vemos los nudos borromeos de Lacan de los últimos años, sorprende que hay un matema que está ausente, es el matema sujeto barrado. Y yo digo, está ausente porque todo el nudo es la estructura del sujeto. Entonces digo, se trata del sujeto del inconsciente anudado a lo real y a lo imaginario. Que esté anudado a lo real quiere decir que no podés reducir el sujeto a una fórmula simbólica. Eso va en contra del estalinismo, va en contra del estructuralismo extremo de Althusser, es decir, es lo que nuestra experiencia como analista nos enseña cada día y que implica una ética. Muy, muy interesante. Si me fuera por ese lado, creo que tenemos para seguir hasta el domingo, pero pensando más en el público más generalista, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, te llevaría a cuestiones más vinculadas con el clima de época y con cómo se fueron encadenando los hechos de lo que vos fuiste copartícipe, sino protagonista, ya pensando en los 70, en esos... después de esos primeros grupos lacanianos, que cuando se juntaron en Monte Grande, etcétera, etcétera, que desembocaron, bueno, en la creación de los cuadernos Sigmund Freud y después en la creación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. ¿Qué me podés contar de eso brevemente? Bueno, como dijimos antes, Lacan, después que se fue de la Internacional, se fue y un poco lo fueron, fundó l'École Freudienne de París, donde muchos que habían estado en la Internacional Psicoanalítica, en la Escuela de París, lo siguieron, Leclerc, Safwan, Moscovitz, bueno, muchos. En el año 64 funda la escuela y nosotros en la Argentina fundamos la Escuela Freudiana de Buenos Aires 10 años después, en el año 74. Antes de eso ya había habido, muy guiados por Oscar, pero no solo por él, éramos muchos los que estábamos, algunas actividades públicas ligadas a la enseñanza de Lacan. Había habido una jornada en la Facultad de Medicina, que fue muy importante, de la cual hay testimonio en el número 2.3, creo, sí, de los cuadernos Sigmund Freud, cuando vinieron Maud y Octave Manoni. Quizá mucha gente no sepa por qué nos decidimos, digo nos porque Mazzotta nos consultó y lo decidimos juntos, invitar a ellos, porque en ese momento, el primer tiempo era como Lacan no existe, ¿no? No existe.
Segundo tiempo, como hacíamos muchos bochinches con que Lacan sí existía, no lo podían ignorar, empezaron a decir desde las instituciones, la institución llamada Oficial, que era un filósofo. Entonces dijimos, no, vamos a traer psicoanalistas, discípulos de Lacan, que no hay duda que están consagrados a la clínica. Maud Manony, especialmente con psicoanálisis de niños, Octave Manony, un psicoanalista de años. Y bueno, por eso los invitamos a ellos. Y bueno, hay testimonios en el número 2, 3 de los cuadernos. En el número 4, el cuaderno Sigmund Freud lo dirigíamos Oscar Mazzotta y yo. Quedamos nosotros dos. Hubo otro grupo que había estado al comienzo que no coincidía con Oscar en el hecho de fundar una escuela. Bueno, tenían sus diferencias y no siguieron. Y se funda la escuela, donamos los cuadernos Sigmund Freud a la escuela como revista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y ahí empieza, bueno, una historia en nuestro país. Lamentablemente, al poco tiempo, Oscar se va por diversos motivos. Uno de ellos era que vislumbraba que se venía, en lo cual no se equivocó, una situación política muy difícil en Argentina. Bueno, sabemos lo que fue la dictadura, ¿no? La persecución no solo de los militantes, sino también la persecución ideológica. Mucha gente, por el solo hecho de pensar, fue secuestrada, muerta, torturada. Bueno, él se fue primero a Londres, después a Barcelona, y bueno, seguimos en Buenos Aires los que estábamos. Yo en el año 77 estaba en la duda, terminar de vivir a París o quedarme en Argentina. Bueno, al final, por situaciones mías personales, familiares, decidí seguir en la Argentina, pero como para poder tomar un poco de aire, me fui por 4 meses a París. Ahí tuve la oportunidad de visitarlo a Lacan en su consultorio, nos recibió muy amablemente. Lacan estaba muy enterado de lo que pasaba en la Argentina, me acuerdo que me preguntó si firmaba un manifiesto contra la dictadura, si eso nos podía perjudicar o no. Bueno, yo le conté cómo era la situación en la Argentina y él dijo, no, entonces por la seguridad de ustedes no lo voy a firmar. Digo, para saber que Lacan no era un hombre de derecha ni nada por el estilo, ¿no? Como a veces se lo acusa, ¿no? No estaba... ¿Con quién fuiste a ese encuentro? Bueno, en ese encuentro con Lacan, en el consultorio fuimos con otro psicoanalista que en esa época estaba en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Juan Carlos Cosentino, que después, cuando hubo la divisoria, los que se fueron con Miller, él fue uno de los que se fue para ese lado, aunque poco tiempo después se separó también de ahí, hizo su propia institución, siguió su camino, ¿no? Ahí fuimos los dos. Fuimos muy bien recibidos por la comisión directiva del École Freudienne de París. Me acuerdo de Christian Simatov, que era el secretario general, que nos hizo una recepción en su casa muy buena, donde estuvieron muchos de los psicoanalistas importantes de la École. Estaba, me acuerdo, Leclerc, estaba Octave y Maud Manony, Ginette Rambeau, Solange Faladé, Charles Melman. Una reunión muy grata, donde, bueno, yo conté varias veces en las entrevistas las conversaciones y los trucos y retrucos con Octave, así que no lo voy a repetir de nuevo, pero que son aleccionadores de una dificultad que es una dificultad, te diría, propia de lo que somos los seres humanos, que es cómo me relaciono con mi padre. Por algo, esto lo citaba Freud, Goethe dijo, conquistarás tu herencia. No es fácil situarse con lo que un padre nos deja como legado. Hay quienes, por temor a quedar aplastados por el legado, lo rechazan. Hay quienes, temerosos de poder ir más allá del padre, lo imitan. Bueno, Lacan me enseñó a mí cómo relacionarse con el padre. Cuando Lacan en Caracas, ya vamos a Caracas directamente, dijo, mantuve con Freud una conversación toda la vida, yo creo que es tal cual. Tal cual. Pero nadie puede decir que Lacan es una ecolalia de Freud. Cuando él dijo, yo soy freudiano, yo creo que es tal cual, él es freudiano. Por eso yo me negué siempre a que la Escuela Freudiana de Buenos Aires cambiara su nombre. Hay instituciones que se llamaban freudianas y cambiaron por lacaniana. Yo dije, no, porque para mí ser lacaniano es ser también freudiano. Y volviendo ahí al 77, sin hacerte entrar en todos esos retruécanos con Octave Manony, te preguntaría cómo
¿cómo eran percibidos ustedes como argentinos, miembros de la única escuela freudiana de orientación lacaniana fuera de París, fuera de Francia en ese momento? ¿Cómo los veían esos ilustres miembros de l'École Freudienne de París? Mirá, yo no te puedo decir cómo ellos nos veían, puedo contarte hechos. Nos recibieron muy bien, fueron muy amables, te conté de la recepción, y también al estilo francés, ellos consideran que si no hay un poco de crítica y discusión, algo falló. Por ejemplo, nosotros cuando hay una presentación de un libro, el espíritu que hay en general es si vos aceptás presentarlo, bueno, vas a participar de una fiesta. Si no estás de acuerdo, no lo presentás. Ellos, aunque sea un amigo íntimo, consideran que si presentamos un libro hay que hacerlo pelota, porque si no es una complacencia burguesa inútil que no sirve para nada. Son otras culturas, es así. Me acuerdo cuando fui a visitarla, voy a contar una de las cosas, fui a visitar la Maud Manoni al hospital donde ella dirigía un servicio de psicoanálisis infantil, y me acuerdo que delante de sus alumnos me dice, ¿y usted sigue atendiendo a la Argentina? Sí, le digo. ¿Pero con tanta gente que matan y torturan? Sí, le digo. ¿Y cómo puede hacer eso? Entonces me acuerdo que le dije, la gente sigue soñando, por eso sigo atendiendo. Pero como ya me había roto las pelotas, discúlpame la grosería, le dije, mire, Maud, vamos a poner las cosas en su lugar. Que yo sepa, ustedes los franceses, la única revolución que hicieron fue la revolución burguesa. La otra la tienen tan pendiente como nosotros, ¿eh? Nos jodió más. Y ahora sí te voy llevando a Caracas, porque esto que contabas, si mal no recuerdo, es el año 77, ¿no? Cuando estuviste... Sí, en París, sí, sí. Y bueno, Caracas año 80, ¿qué te movió a ir a Caracas en ese momento? Porque vos ya conocías a Lacan, ya conocías a la plana mayor de l'École Freudienne de París. ¿Qué te movió a ir a Caracas? Bueno, mira, primero mi deuda con Lacan, que fue lo que yo le decía a Raúl Ciarreta, que antes de ir, me acuerdo que estuvimos conversando, le dije, pero Raúl, ¿vos no vas a ir? No, me dice, y vos no tenés que ir. Isidoro me dice, no vayas, está todo cocinado, está todo manipulado. Tené presente que Lacan viene a Caracas después de haber disuelta l'École Freudienne de París, como él dijo, porque han dominado los efectos de grupo sobre los efectos de discurso. Bueno, yo eso tuve un antecedente cuando estuve en esa reunión en la casa de Cristian Simatos, donde veía cómo discutían entre los distintos psicoanalistas, que era evidente que cada uno de ellos representaba o estaba en algún grupo diferenciado de los otros. Bueno, cuando Raúl me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, mira, voy a ir, porque la deuda con Lacan es enorme, ¿cómo no voy a ir? Yo sentía eso. Y estaba advertido de que había una manipulación, conocía perfectamente todo lo que había sucedido cuando fue el momento de la disolución, tenía todos los artículos que habían hecho el grupo de Miller, que se llamaba Delenda. Delenda era lo que decía Catón, hay que destruir Cartago, es decir, en el sentido de apoyar la resolución de Lacan de disolver, porque había algunos, como Dolto, Leclerc, que decían, él solo no puede disolver, tiene que resolverlo legalmente la Asamblea, cosa que Lacan tuvo que aceptar, lo cual me parece bien. Quiero decir, Lacan nadie lo nombró soberano absoluto, monarca absoluto. Pero bueno, se disolvió, y cuando nos encontramos en Caracas, bueno, hubo varios de los colegas que yo conocía, me acuerdo de Cristian Simatos, de Safwan. Cristian Simatos directamente me decía muy dolorido que él no estaba de acuerdo con esa disolución que había hecho Lacan, y era muy evidente que había un grupo militante liderado por Miller, donde estaba también su hermano, su mujer, Judith, Colette Soler, Eric Laurent. Bueno, había unos cuantos más, yo los conocía todos, los había conocido ya de mis viajes a París, no solo viajé en el 77, fueron muchas veces que había estado. Entonces, era evidente que ese grupo funcionaba como un grupo militante. Y se habían distribuido la tarea. Para alguien que tenía alguna experiencia política como la que yo tenía, eso me resultó obvio. Iban con sus celulares, sus maquinitas, lo que tenían ahí, no sé qué era, y anotaban quién era cada uno, de dónde venía, o sea, estaban haciendo el inventario, se repartían, y bueno, hubo manipulación en el lugar de las mesas,
me acuerdo que en la medida que Miller mucha confianza en Roberto Alari, en mí no tenía, porque yo no le manifestaba ningún tipo de obsecuencia, nos pusieron en mesas especiales. Calculá que yo hablaba de el significante y el objeto A. Si eso es una mesa especial, bueno, especialmente apartado era, ¿no? Bueno, lo importante para mí era estar ahí cuando Lacan habló, que fue muy emotivo escucharlo, y donde dijo algunas frases muy importantes. Ya antes de venir había hablado de voy a ver a mis lacanos, fue de ahí que yo tomé la idea de fundar la reunión lacano-americana, es decir, fue ese significante el que me estimuló, y bueno, registré lo que me decía Raúl, que había una manipulación, había todo un grupo que quería evidentemente quedarse con el nombre Lacan y la institución. Ya había fracasado una nueva que se había hecho, que Lacan mismo dijo que fue una vergüenza, corramos la cortina, y se crean las nuevas estructuras, pero ya cada uno diferenciado. Quiero decir, Miller ya no contó con todos los antiguos miembros del ECOL, todos ellos se fueron, hubo una dispersión, ¿no? Es decir, se crearon muchas instituciones. Melman creó una, Safwan creó otra con otra gente. Bueno, hubo muchas variadas, algunas de ellas continúan, otras se crearon en los años siguientes. Y bueno, del discurso de Lacan, dos cosas me parecieron muy importantes. Una, cuando dijo yo soy freudiano, si ustedes quieren sean lacanianos, que algunos creyeron que eso quería decir que o sos de Boca o sos de River. No, no entendieron nada entonces. No entendieron nada. Lo mismo cuando Lacan dice mis tres no son sus tres, los tres de Freud eran consciente, inconsciente, preconsciente, o yo, ellos, super yo, serían los seis entonces, le diría al maestro, y los míos son RCI. Algunos creen otra vez, es Boca River, o una cosa o la otra. No, sí, con RCI Lacan puso inhibición, síntoma y angustia. No está diciendo que se opone, está diciendo que son diferentes. Lo que hay que hacer es un trabajo de ver cómo se articulan. Bueno, esto creo que es un problema porque afecta a los destinos del psicoanálisis. Ni hablar, ahí te freno un segundo porque esto da para largo, pero ahí me gustaría ahora, a 40 años, ¿no?, de ese encuentro de Caracas, que fue tan polémico, vos lo has descrito muchas veces y has contado varias anécdotas. Hoy, en perspectiva, a 40 años, ¿qué aspectos de ese encuentro destacarías? Mira, te puedo decir que, bueno, yo notaba claramente que había ahí, ese grupo dirigía ese encuentro de Caracas. Allí, tanto Safwan como Cristian Simatos y otros que eran los antiguos psicoanalistas importantes del École Freudien, y estaban como perro en cancha de bochas. Los que tenían la manija absoluta de ese encuentro, que había sido organizado por Diana Rabinovich, que estaba totalmente, obviamente, adherida a las posiciones de Miller. En Buenos Aires, vos te acordás que a Diana Rabinovich la llamábamos, la verdad, la virreina. Así le fue después, ¿no? Pero bueno, vos sabés que Maquiavelo siempre recomienda liquidar al segundo cuando toma demasiado desarrollo. Parece que Miller conoce a Maquiavelo. Bueno, la cuestión es que esa es la impresión que tenía en eso. A tal punto me di cuenta que era así, que dije, bueno, yo no voy a ser cómplice de esto, ya está bien, lo escuché a Lacan, vine, estuve en la reunión, hasta lo invité a cenar, pero bueno, estaba muy viejito, dijo que no podía, bueno, qué sé yo. Fui a cenar con todo un grupo y la hija de él, con Judith, que te puedo contar también un diálogo muy interesante. Y lo que hice fue, yo había ido con mi mujer y mi hijo, que tenía 2, 3 años, y 3 días antes de que se terminara el congreso, fui a saludarlos educadamente a Miller, a Diana Rabino y todo demás. Le dije que tenía que irme por cuestiones familiares. En realidad me fui porque no quería avalar eso, que ya me era muy claro que era claramente una militancia política para tomar los destinos de la institución y que yo veía ahí una modalidad que me parecía que no era buena. Y me fui. Bueno, te cuento de esa cena. Me acuerdo que también se habían repartido. Cada uno de ellos iba a cenar con algún grupo de psicoanalistas que les parecía que valía la pena perder un tiempo.
Y fuimos a cenar con Judith. Estaba sentado al lado de ella, charlando amablemente, simpático, qué sé yo. Ya habíamos tenido varias copas de vino. Entonces, en un momento dado, le digo, Judith, una pregunta. ¿Usted es psicoanalista? Me dice, no, no soy psicoanalista y además odio a los psicoanalistas. Tener presente que el padre de ella era psicoanalista, ¿no? Entonces, le digo, bueno, entonces si me permite, yo era bastante zafado, bueno, lo sigo siendo, pero cuando era más joven más todavía. Digo, si no se ofende, le voy a dar una interpretación. Bueno, me dice, si quiere. Digo, sí, lo que yo le escucho, ¿sabe qué? Que usted todavía sigue idealizando a los psicoanalistas. Los psicoanalistas no son ni demasiado buenos ni demasiado malos. Mediocridad ambiente. Y respecto de la conferencia de Lacan, ¿no? ¿Cómo tomaste vos, yendo de Argentina, esta diferencia que él hizo ahí de entrada entre sus discípulos que él formaba en París y sus lectores, que él venía, decía que él iba a Caracas a ver un poco de qué se trataba, ¿no? Mira, a Lacan hay que aprender a leerlo, como cualquier autor que es valioso, en lo que yo llamo en pliegue. Si vos te acercás al comienzo de muchísimas clases de distintos seminarios de Lacan, vas a ver que él empieza diciendo, casi te diría rogando, háganme alguna pregunta. O si no, diciendo, ¿por qué ustedes son tantos? O esperaba que hoy fueran menos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que él se aviva que se ha creado un fenómeno de psicología de las masas. Y que lo que podría ayudarlo a que eso se diferencie de una masa es que puedan interrogarlo. La masa no puede interrogar al líder. En la Argentina hubo un señor que le dijo a alguien que fue a visitar a la señora no se le habla ni se le pregunta, se le escucha. No hago nombres para no ofender a nadie. Bien, bien. Y después a la vuelta de Caracas, durante algún tiempo ustedes siguieron participando, en lo que fue el primer encuentro en Buenos Aires con los franceses. ¿Cómo se terminó dirimiendo esa disputa que ya estaba en ciernes en Caracas? Bueno, hay dos anécdotas que puedo contar, que ya las conté también, pero bueno, en homenaje a tu amabilidad y tu simpatía las repito. Una fue cuando se hizo un cóctel en el Hotel Alvear, porque se iba a organizar un evento muy importante, lacaniano, organizado obviamente por este grupo, en el Teatro San Martín. Vamos a ese cóctel y allí, bueno, charlamos con uno, con otro. De pronto me encuentro charlando con una parejita de franceses, muy simpáticos. Yo te juro que no sabía quiénes eran, ¿eh? Ni idea. Se me acerca un psicoanalista argentino que vivía y vive todavía en Río de Janeiro. Me dice, che, Isidoro, no seas boludo, estás hablando con la contra. Digo, ¿la contra? ¿La contra de qué? ¿Cómo no sabés? Es la contra de Miller. Averiguo quiénes eran Gerard Pommier y Catherine Millot, que eran pareja. Bueno, a mí que alguien me diga eso, inmediatamente me coloca en la posición contraria, ahí nomás con mi amigo y colega Benjamín Dom, él era en ese momento presidente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, decidimos invitarlos. Catherine Millot acepta y le decimos para el día siguiente que ella viene a la escuela a dar una charla. Bueno, cuando ella viene a la escuela, alguien de ese grupo, que ya no lo quiero ni nombrar porque no me interesa, llega y le digo, qué bien que viniste, así trabajamos juntos, y esa persona me dice, no, yo no vine a trabajar juntos. ¿A qué venía? A controlar qué iba a decir Catherine Millot. Versión pequeña de KGB, ¿te das cuenta? Stalinismo puro. Bueno, yo me di cuenta que, como dice Serrat, con esa gente yo no tengo nada que ver, porque además ya venía viendo, por toda mi formación pilloniana, que la estructura en la cual se despliega el psicoanálisis tiene efectos sobre el psicoanálisis mismo, sobre su teoría, sobre su práctica. No es indiferente. No es que vos podés crear una estructura piramidal y después vas a poder seguir hablando de la liberación del sujeto. No vas a poder. Vas a poder hacerlo, pero al modo perverso, haciendo renegación. Bueno, entonces yo ya ahí tenía claro que eso para mí no iba. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me puse a investigar. Empecé a investigar sobre Lacan, empecé a investigar sobre Foucault, empecé a investigar sobre Derrida, 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 empecé
Obviamente, del otro lado, no eran ningunos tontos, también tenían su experiencia, y yo era francamente sospechable. Pero no me podían sacar, tenía un recorrido en el psicoanálisis lacaniano en Buenos Aires. Se organiza ese congreso en el San Martín, y se organizan mesas redondas que las llaman tribunas. Me toca una donde la coordinadora era Diana Rabinovich, y obviamente, como cualquier mesa redonda, cada rato habla cada uno, ¿no es cierto? Ahí en primera fila estaba sentado Eric Lorán, viendo despacito a ver qué iba a decir yo y otros, ¿no? Pero creo que estaba muy atento a los sospechables, uno de los cuales era yo. Y no me pasan el micrófono, no había caso. Le digo al que estaba al lado mío, que había sido amigo mío desde la adolescencia, pero que bueno, lamentablemente se fue para ese lado, Gerardo Maeso, al cual le sigo teniendo mi aprecio, ¿no? Le digo, che, decirle que me pase el micrófono, me corresponde hablar. No me lo pasan. Le digo de nuevo, decirle que me pase el micrófono, no me lo pasan. Entonces le digo, mira, decirle que me pase el micrófono, si no me levanto y se lo parto en la cabeza. Como me conocía, no era que se lo iba a partir en la cabeza, pero me iba a levantar y iba a armar quilombo. Me lo pasan. Y ahí fue cuando yo digo públicamente una crítica teórica, donde digo que, bueno, vengo notando que hay en el psicoanálisis que se dice deudor de Lacan una posición que no comparto, que tiene que ver con una disyunción entre lo simbólico y lo real. Tenía que ver con un texto de Miller que era Reveil, despertar, y también con un libelo que venía circulando en Buenos Aires y que lo repetían sus acólitos como si fuera la Biblia, de síntoma y fantasma. Y digo, tienden a hacer una disyunción exclusiva, o te dedicas al significante, lo cual es de segunda, o te dedicas al objeto. O te dedicas a hacer interpretaciones que no sirven para nada, porque eterniza el análisis, o te dedicas a la escansión. De hecho, ese grupo saca una revista que se llama Escansión. O te dedicas a los síntomas, que no es nuestra tarea, o te dedicas al fantasma, la travesía del fantasma. Bueno, esa disyunción, dije, surge porque quienes sostienen esto, eso fue lo que más le pegó al susodicho, no han trabajado el concepto de letra. Porque como lo dice Lacan en Ancor, la letra es litoral entre el saber y el goce, entre el saber significante y el goce del objeto. Entonces se le disjuntan. Bueno, esa posición sigue siendo la misma. Le cambió algunas palabritas, pero si vos tenés ganas de gastar unos pesos y te sobran, comprate un libro que se llama El ultimísimo Lacan y vas a encontrar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, con leve cambio de palabras. Bueno, te imaginas que eso provocó rápidamente una reacción. Obviamente ese grupo tenía una gran experiencia en el divide y reinarás. Hubo un grupo dentro de la escuela freudiana que quiso tomar el poder, pero perdieron la votación, y entonces se fueron. Bueno, y ahí cada uno sigue su camino. ¿Recordás el año de ese congreso en el San Martín? Y fue a la vuelta de lo de Caracas, qué sé yo, habrá sido en el, 83, por ahí, 83, 84, 80, sí, por ahí. Sí. Por ahí. Entiendo que fue del 83. Sí. Y ahí, como para ir cerrando, te preguntaría esa sucesión de acontecimientos, digo, Caracas en el 80, la disolución, la muerte de Lacan en el 81, estos desencuentros en el 83 con la recuperación democrática. ¿Cómo te parece que toda esa sucesión de eventos impactó sobre lo que sería la difusión del lacanismo en Argentina? Bueno, mira, te diría que no solo en la Argentina, sino también en todos los lugares donde hay psicoanalistas que reconocen el valor de la enseñanza de Lacan, hoy por hoy yo veo que se ha ido perfilando cada vez más como dos líneas distintas. Yo creo que hoy, más allá de la multiplicidad de instituciones lacanianas que hay muchas que coincidimos en un psicoanálisis que valora la obra de Freud, tal como Lacan nos enseñó a valorarla, y que valora la obra de Lacan en todo su recorrido. Y hay otra posición que tiene que ver con la explicitación de vamos al ultimísimo. Incluso si vas a leer en ese libro vas a ver que en un párrafo dice Lacan como el héroe bíblico Sansón
tuvo la valentía de destruir las columnas del templo psicoanalítico y tirar por la borda 1300 páginas de su enseñanza. Es mentira. El que las tira por la borda es el que lo dice. Bueno, él lo explicita, pero hay otros que sin explicitarlo, cuando vos le preguntás, ¿y qué entendés vos por eso de que cuando vos te analizabas con Lacan, porque esto viene desde los años 70 en adelante, los que se analizaron con Lacan la última década, que vos y otros te iba a salvar de la esquina a contar si Lacan te guiñó un ojo, te dijo esto, te dijo lo otro? ¿No pensás que ahí lo que está en juego es lo que se llama acting out? Transferencia sin análisis. Entonces me dice, no, porque la transferencia dura las 24 horas, racionalizaciones. Y lo peor de todo es que hacen lo mismo. Le digo, ¿y vos por qué haces lo mismo? Y porque así lo hacía Lacan. Digo, ¿cómo no era que nosotros criticábamos la identificación con el didacta? Bueno, Lacan esto ya lo dijo en el Seminario de la Angustia, que hay algunos que toman una parte de su enseñanza y tiran por la borda todo lo demás. Lo único que logran es producir un empobrecimiento del psicoanálisis. Bueno, yo creo que se va perfilando cada vez más, por eso ahora estoy junto con otros colegas y amigos, Benjamín Don, Alberto Ferrer y mucha otra gente que se va plegando en distintos lugares. Fui a París a decirlo públicamente, no soy de los que me escondo, lo dije ahí delante de unos cuantos psicoanalistas de renombre, el retorno a Lacan. Se ha hecho con Lacan lo mismo que la Internacional, es una repetición en la historia del psicoanálisis. Hicieron con la obra de Freud, donde tomaron una mala lectura del yo y el ello para fundar, por ejemplo, una variante que distorsiona el descubrimiento freudiano que se llamó la ego psychology. O cuando Freud mismo discutía con algunos de sus discípulos, ¿por qué quieren biologizar el inconsciente?, les decía. Y vos tenés ahí algunos kleinianos rajas hinchas que te quieren decir que uno nace con una envidia natural, un monto de envidia. Bueno, estamos naturalizando lo que Freud hizo tanto esfuerzo para separar. Bueno, con Lacan se está dando lo mismo y creo que se van perfilando, dos corrientes distintas. Cada cual tiene derecho a seguir la suya. Yo entiendo el psicoanálisis haciéndome cargo de lo que Lacan me enseñó, como él leyó a Freud. Bueno, yo intento seguir ese camino. Bueno, Isidoro, la verdad es que te agradezco enormemente tu generosidad, tu testimonio para el Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis de la Biblioteca Nacional. Si querés decir algo más, que no responda ya a mis preguntas, sino a tus ganas de dejar algo dicho para que conste en actas, bienvenido, y si no, bueno, la verdad que muchísimas gracias por tu riquísimo testimonio. Mira, solamente algo que especialmente lo digo a los jóvenes analistas, ¿no? Ya con mi edad uno piensa bastante en los que tomarán la posta. Estamos frente a lo que muchos sociólogos, investigadores de la sociedad dicen una cuarta revolución industrial. Se viene la robótica, la dominancia de la inteligencia artificial, la ilusión de que las psicodrogas y el conocimiento neurológico del sistema nervioso podría sustituir lo que tenga que ver con la palabra. Es increíble que un intelectual que ha sabido cuestionar el sistema, como Noah Harari, diga en uno de los párrafos de uno de sus libros más conocidos que, la cuestión de la depresión se va a resolver a medida que se avancen las investigaciones químicas del cerebro y no hará falta más ningún tipo de psicoterapia. Yo le diría, escúchame, querido, si se muere tu padre, ¿tu tristeza es porque bajó la dopamina o la dopamina bajó porque se murió tu padre y estás triste? Estás invirtiendo causa y efecto. Bueno, les diría a jóvenes analistas, más que nunca, reconocer el valor de la palabra, que somos sujetos de la palabra, que no es un capricho de Lacan decir que el ser humano merece llamarse par lettre, más que nunca justifica sostener esta experiencia que, tendrá la vigencia que tendrá, veremos, pero creo que vale la pena consagrarse a sostenerla. Eso. Y agradecerte a vos por tu amable invitación.